como acá. Poner acá el clip. Bueno, hola a todos y todas. Supongo que está Adriana, mi compañera por acá, no la veo, pero nosotras somos médicas generales y somos parte de un colectivo que se plantea acompañar procesos territoriales desde la salud popular y de los procesos comunitarios en salud. Y desde hace un par de años fuimos conociendo las propuestas latinoamericanas de la salud colectiva, de la salud socioambiental, y por eso para este curso nos parecía interesante compartir esas propuestas, que en Uruguay están también empezando a caminar desde distintas puntas. Y bueno, cuando se dio esta oportunidad y vimos que era virtual, enseguida se nos ocurrió invitar a Damián Barceñasi, que también es médico, que es de Argentina, y que lo que sabemos de él y lo que nos convocó a invitarlo fue su experiencia en el Instituto de Salud Socioambiental dentro de la Facultad de Medicina de Rosario, desde donde bueno, se han agitado y concretado encuentros y congresos de médicos de pueblos fumigados, de congresos de salud socioambiental, a nivel de Argentina y de Latinoamérica, ¿no? Y bueno, y desde ahí también se hacen cargo de una rotación del internado de la carrera, o sea, una materia curricular, que es la APS, la atención primaria, donde diseñaron un dispositivo que llaman campamento sanitario, que consiste en que el grupo que va a rotar por ahí se va 10 días a una comunidad, a una localidad rural o semirural, y hacen un relevamiento del perfil epidemiológico o de mortalidad local. Y sus resultados fueron muy interesantes y desde la mirada socioambiental arrojaron mucha información que no existía a nivel institucional antes de eso. Y bueno, y que tiene mucha relación con los modelos de producción y las formas de vivir que se han ido transformando mucho en los últimos 20 años. Entonces, por eso nos parecía muy interesante poder escucharlo, porque además es docente y da muy buenas clases. Así que eso es lo que les quería como introducir. Bueno, muchas gracias, Emilia. Yo entre Emilia y Sofía tengo un problema, porque Sofía tiene grandes expectativas y Emilia me presenta como docente que da buenas clases, ya es mucha presión para arrancar, digamos, ¿no? Pero bueno, en principio muchas gracias a quienes han organizado este curso, este proceso que para mí, les comentaba antes de arrancar, es muy interesante y muy estimulante, ¿no? El saber que hay estudiantes, colegas médicos, preocupados por intentar avanzar en el proceso formativo más allá de lo que la academia naturalmente o tradicionalmente nos ofrece. Y eso realmente es muy estimulante. Así que bueno, muchas gracias por eso. Yo sé que ustedes tienen alguna bibliografía que hemos compartido con las compañeras para de alguna forma, entre comillas, nutrir un poco el trabajo que hagamos hoy. Así que voy a intentar no reiterar mucho lo que ya está escrito, porque por ahí se lee mejor de lo que yo lo puedo decir. Lo que sí me parecía interesante era dar una especie de contexto. Cuando hablamos de la salud colectiva en estos momentos en América Latina, particularmente en el Cono Sur, y en un contexto de extractivismos que se han instalado en nuestros territorios, para nosotros es importante empezar siempre contextualizando. Entonces, una referencia importante de nuestro equipo es el documento que en el año 2002 se elaboró desde América Latina, desde la red de educadores ambientales que estaban haciendo en ese momento en América Latina, para la cumbre de Johannesburgo, que se hizo en ese año, y con el objetivo de que fuese el documento que los gobiernos de América Latina llevasen a esa cumbre, y que se llamó el Manifiesto por la Vida, para una ética por la sustentabilidad, que sigue siendo al día de hoy, ha cumplido 18 años en este año, un documento creemos nosotros, de referencia y de consulta obligada de quienes intentamos pensar, o al menos aproximarnos a otras epistemologías. Bueno, ese manifiesto empezaba diciendo, ya en el año 2002, algo que para nosotros fue impactante, que es que la crisis ambiental que estamos transitando hoy en realidad es expresión de una crisis civilizatoria. Una crisis civilizatoria
que es resultado de una serie de sistemas de pensamiento que lo que han hecho es cosificar la naturaleza, hipereconomizar la vida, artificializar la vida, y con el objetivo, la pretensión de ir desconectando, fragmentando, aislando a los sujetos entre nosotros, pero también aislar a los sujetos de los territorios en los que vivimos. Entonces, de esa forma se pueden generar condiciones que son muy propensas, muy predisponentes de la alteración de los procesos de salud de los sujetos y de los pueblos. Nosotros entendemos, desde el Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario, que es el colectivo al que yo pertenezco, que la salud humana y la salud de nuestros suelos, de las plantas, de los animales, son parte de la salud de la madre tierra, de la salud de los ecosistemas. Y acá quiero hacer un paréntesis importante. Hoy, 2020, la OMS está hablando de una sola salud. El Banco Mundial está hablando de una sola salud. El BID está hablando de una sola salud. Por lo tanto, es necesario no generar derechos de autor, pero sí plantear de qué una sola salud estamos hablando. Cuando nosotros planteamos, como venimos haciéndolo ya desde hace más de 20 años, que la salud de la madre tierra y la salud de los seres humanos es una sola salud, la salud de un ecosistema del cual somos parte. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque todo proceso de colonización tiene como herramienta fundamental la colonización, apropiación, expropiación y apropiación del lenguaje. Tal es así que hoy, por ejemplo, no hay documento del Banco Mundial que no hable de sustentabilidad. Y no hay crédito que otorguen los organismos financieros internacionales responsables, entre otras cosas, de los procesos de avance del extractivismo en nuestros territorios, que no incluya la obligatoriedad de estudios de impacto ambiental y de sustentabilidad en los proyectos. Con lo cual, lo que se demuestra es que han logrado vaciar de contenido palabras como sustentabilidad, o en este caso, cuando nosotros hablamos de una sola salud, esta concepción de una sola salud, que no tiene que ver con la cuestión economicista de la que están planteando hoy los organismos internacionales, sino que tiene que ver con la mirada profunda de los pueblos originarios y las comunidades campesinas y urbanas, que entendemos la necesidad de comprendernos como parte de un ecosistema. En ese sentido, nosotros no podemos pensar, ni nos podemos imaginar que existan seres humanos sanos en territorios enfermos. Y ahí hay un punto que me parece que es clave. Giovanni Berlinger, que es un médico eticista italiano, que para nosotros es una gran referencia, uno de los grandes maestros que hemos tenido, decía en un texto en el año 99, ya en el siglo pasado, que cuando predomina la enfermedad, lo que está perdiéndose en realidad es la libertad, tanto de los sujetos como de los pueblos. Entonces, en ese contexto, nosotros podemos asumir que el avance del extractivismo en nuestros territorios, en todas las facetas del extractivismo, en realidad es una estrategia que nosotros hemos denominado, es parte de la geopolítica de la enfermedad. Es decir, una estrategia de construcción de nuevos territorios a partir de una política que contagia la enfermedad como herramienta de dominación, utiliza la enfermedad como herramienta de dominación. Y esa geopolítica de la enfermedad en realidad es complementaria de los procesos que ya Harvey denominó de acumulación por despojo, ¿no? Que de acuerdo a lo que el poder económico mundial está planteando, se viene dando en nuestros territorios del sur como parte de esa transformación de nuestros territorios en las nuevas áreas de sacrificio del planeta. Ya a principios de la década del 90, del siglo XX, en América Latina, empezó aceleradamente un proceso de transición productiva que se caracterizó por la instalación de las industrias sucias en nuestros territorios, que tienen distintas expresiones. Por un lado tenemos la agroindustria, de la cual Argentina fue pionera, digamos, en el 96, el primer país de América del Sur que acepta, o sea, el primer país en el mundo después de los Estados Unidos, que acepta la instalación y la utilización de transgénicos dependientes de venenos en sus territorios, es a Argentina, en el año 96, y desde aquí se contagió a Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia y el resto de América. La megaminería a cielo abierto que ha destruido nuestra cordillera y que también se instaló en Uruguay, por ejemplo.
esta lógica de pensar a los territorios en realidad como mapas de recursos y no como sistemas vivos. También se vio, por ejemplo, con la extracción hidrocarburífera, que por ejemplo en el caso de Argentina particularmente tuvo su, entre comillas, boom con lo de Vaca Muerta, el descubrimiento de los yacimientos de gas y petróleo de esquisto en Vaca Muerta, pero del cual no estamos exentos los que vivimos en esta región del planeta, que yo tengo tan cerca. Yo vivo en Rosario, pero soy nacido en Paraná, en Entre Ríos, y para mí la verdad que esa diferencia que se hizo en algún momento hace unos 200 años no es significativa. Yo sigo sintiendo que Uruguay, Entre Ríos, parte del litoral argentino actualmente, en realidad somos parte de un mismo ecosistema, una misma región ecosistémica que nos hermana muchísimo más. Entonces, uno de los ejemplos de esto es que debajo de Uruguay, de Entre Ríos y de Corrientes, existe el segundo yacimiento más importante de gas y petróleo de esquisto. El único inconveniente, entre comillas, que tienen hasta ahora algunos, no todos, porque a algunos no les importa, es que entre ese yacimiento y nosotros está el acuífero guaraní, o sea que para poder llegar a ese yacimiento tienen que perforar el acuífero guaraní, y eso pone en riesgo de contaminación la segunda fuente de agua dulce del planeta en cuanto a reserva mundial de agua subterránea. Lo que ha hecho que algunos interesados en hacer perforación para hacer hidrofracking en Uruguay se hayan encontrado con algunas resistencias del lado de algunos espacios del lado argentino por esta competencia compartida del acuífero. Otro ejemplo de lo que es la instalación de las industrias sucias del mundo en nuestros territorios es, bueno, el que vivimos también como parte de un conflicto que quisieron transformar en un conflicto entre hermanos, y en realidad no es tal, que fue de la instalación de las pasteras de celulosa sobre el río Negro en Uruguay, transformando la cuenca del río Negro en una de las cuencas muertas del mundo, a partir de que Finlandia tomó la decisión política e institucional de transformarse en el país de Europa que ganase el premio al país ambientalmente más comprometido. Finlandia efectivamente es el país que limpió todo su territorio y no tiene más industrias contaminantes en su territorio, gracias a que las trasladó a otros países y a otros territorios como los nuestros. Entonces, esa forma de presentar la instalación o de propiciar la instalación de los modelos de producción, de las instancias productivas, entre comillas, que el mundo tenía que sacarse de encima, el mundo del norte, porque contaminaba y generaba mucho daño, en realidad fue avanzando ininterrumpidamente, y para eso fue destruyendo montes nativos, bosques amazónicos, o por ampliación de frontera agropecuaria, o para facilitar las vías de transporte y de comunicación, como las autopistas, los trazados ferroviarios, aumentando la demanda energética que se genera. Ese aumento de demanda energética que se genera fue suplido por el desarrollo de proyectos de más represas en ríos de llanura, como fue la represa del Paraná Medio en algún momento en Argentina, o el desarrollo de nuevas centrales nucleares también en Argentina y en toda la región. En ese sentido, el justificador de ese avance del extractivismo en nuestros territorios siempre fue la necesidad de progreso, ¿no? El desarrollo y el progreso eran los justificadores de todos estos avances de las industrias extractivistas, que en realidad lo que generaban era cada vez más dependencia de ellas mismas, en un círculo que nunca es virtuoso, sino que termina siendo destructor, absolutamente destructor de nuestros territorios. En ese proceso fueron claves las participaciones de organismos como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, y también los aportes de los gobiernos locales y regionales. Los gobiernos locales y regionales son los que permitieron que ese proceso desde el año 91, fin del año 91 y principios del 92. De hecho, Eduardo Galeano, en uno de sus libros, que es El úselo y tírelo, hace referencia a este documento de Lawrence Summers del que nosotros hablamos en uno de los textos que ustedes tenían como biografía, que es un documento elaborado por este señor Lawrence Summers, entonces economista en jefe del Banco Mundial. Después fue
el subsecretario del Tesoro de los Estados Unidos, y fue rector de Harvard, de donde lo echan no por haber sido uno de los ideólogos del genocidio de nuestros territorios, sino porque dijo en voz alta que las mujeres eran menos inteligentes que los hombres. Y parece que eso para Harvard fue inaceptable, lo cual es cierto, está muy mal, pero no fue inaceptable que haya sido el ideólogo del traspaso de industria sucia a los países del tercer mundo, con el argumento explicitado por él de que en estos lugares del mundo lo que nos morimos antes de otras cosas, entonces nunca llegan a demostrarse los daños que ese traspaso de industria genera en nuestra salud. No sé si soy claro respecto a la doble ética o la doble moral que algunos mostrar que tienen, perdón, ocultar que en realidad tienen. Pero esos organismos como el Banco Mundial pudieron actuar gracias a nuestros gobiernos, como les decía antes. Y en ese sentido yo quiero retomar algo que dice Emiliano Terán Mantovani, uno de los intelectuales de las nuevas generaciones de América Latina, que creo que vale la pena recuperar y al que hay que prestarle atención. Él decía que hay un punto en el que no hay grietas en los gobiernos de nuestra región. Él habla que derechas extremas, derechas moderadas, centro, izquierdas, todos ponen más o menos y más extractivismo en el horizonte como una propuesta de salida. Los proyectos de infraestructura que se plantearon para América Latina, ¿tá? Infraestructuras en donde, en telecomunicaciones, en caminos, en desarrollo energético, en agua y saneamiento, en realidad son proyectos que fueron planteados como necesarios para hacer ese traspaso industrial en el memorándum de Lorenz Summers del 91, y se agruparon y presentaron en América Latina durante la década del 90 del siglo pasado con lo que se conoció como Plan IRSA, que era un conjunto de proyectos de obras de infraestructura para la integración, la primera I, infraestructura para la integración regional de Sudamérica. Fíjense cómo esto de usarnos y colonizarnos también las palabras, ¿no? Resulta que ahora la integración regional depende de obras de infraestructura que en realidad tienen como objetivo el desarrollo del extractivismo y la instalación del extractivismo en nuestros territorios. Pero ese plan IRSA en realidad lo que hizo fue presentar a nuestro continente, a nuestra vía Yala, como un gran mapa de vías terrestres y navegables para la circulación de bienes comunes que se transformaban en recursos o mercancías, y al mismo tiempo externalizaban los costos del impacto negativo en salud que esa instalación generaba, ¿no? Esto, como dicen Enrique Viale y María Estela Vampa cuando hablan del mal desarrollo. El mal desarrollo continúa el camino que inició el consenso de Washington sobre la valorización, se sostuvo sobre la valorización financiera, y ahora se profundiza a partir de un nuevo consenso, que es el consenso de los commodities, que entre otras cosas lo que hace es acelerar la reprimarización de la economía de nuestros países. De esta manera, sin participación de las comunidades, con posibilidad de incidir en la toma de decisiones, el extractivismo va consolidando su peso en toda nuestra región, y el sistema de salud, que ahí empezamos a meternos en lo que nos compete, no es capaz de advertir la gravedad de este proceso. Entre otras cosas porque nuestros sistemas de formación de profesionales y tecnocientíficos están impregnados por un sistema de conocimiento y lenguaje que son propios de la modernidad sustentable, que van dificultando el pensamiento crítico, que van incluso cercenando o frenando y sancionando al pensamiento crítico, que es fundamental para el desarrollo de una sociedad saludable. Nuestras universidades, en general, yo siempre lo digo, la universidad y particularmente la universidad pública en nuestros lugares, han sido y siguen siendo el principal reservorio del pensamiento de la modernidad insustentable. Digo, han sucumbido a lo que es el pensamiento hegemónico y han oficiado de espacios para la reproducción de los modelos de pensamiento que son fragmentadores, descontextualizantes, que tienen la lógica impuesta por el positivismo de fines del siglo XIX, o sea, atrasa más de 100 años a esta altura, no sé si soy claro, ¿no? Entonces son incapaces de incorporar en las matrices de curriculares y de organización del pensamiento, y en las matrices de análisis, la complejidad que es inherente a los procesos vitales de los seres humanos, de los ecosistemas y de la vida en general. Yo no sé si ustedes conocen la frase de Neil Bohr, que dice que la complejidad que hace, las relaciones que hacen posible la vida de un cachorro son tan complejas que para poder estudiarlo tenemos que matarlo. Digo, ese pensamiento es el que impregnó nuestras carreras de medicina, por ejemplo. ¿Tá?
donde en muchos casos y durante muchos años el primer paso obligado para estudiar medicina era una morgue. Yo soy director de una carrera de medicina en el norte de nuestro país, de la Argentina, una carrera que tiene menos de 10 años y que se construyó a partir de una estructura curricular innovadora que no plantea aprender de cadáveres. Entonces, cuando empezó a desarrollarse esa carrera, la pregunta que los estudiantes que se habían inscrito en la carrera y que estaban por empezar a cursar la carrera, o sea, que habían elegido ahí, nos hacían era, ¿y cuándo vamos a ir a la morgue? Nosotros les explicábamos, no, ustedes se inscribieron una carrera que no pasa por morgue, porque queremos ser seres humanos vivos. O sea, queremos ser médicas y médicos para la vida, para la salud. Y fue muy, muy impactante para mí en ese primer encuentro que tuve con los estudiantes cuando se inauguraba la carrera, tener que en la misma charla tener que responder 5 preguntas seguidas que fueron, ¿y cuándo vamos a la morgue? Y cuando explicábamos por qué, la segunda pregunta era, ¿y cuándo vamos a la morgue? Y la tercera pregunta fue, pero bueno, ¿y vamos a ir a la morgue? Y la cuarta fue, pero entonces no vamos a estudiar con cadáveres. Y la quinta fue, pero ¿se puede aprender medicina sin cadáveres? Yo me quería morir. Porque era gente que ni siquiera había empezado medicina. Imagínense lo que ya estaban en las carreras, en otras carreras de la región, ¿no? Pero digo, eso en realidad expresa la colonización de nuestros pensamientos, de nuestros sistemas de comunicación y de nuestros sistemas de lenguaje, que además nos hacen creer y nos hicieron creer durante años, que estudiar medicina tenía que ser de la mano de libros y de metodologías que se basan en el análisis de cadáveres. Quizás sarcásticamente uno puede decir, bueno, ahora uno entiende por qué la medicina funciona como funciona. Si hemos construido todo el andamiaje de formación de profesionales de la salud a partir de cadáveres, y es claro, es lógico que los resultados que tenemos en nuestro proceso formativo y en nuestra praxis sean lo más cercano a una funeraria que a un trabajo realmente en la construcción de salud. Esto era sarcasmo, porque en realidad sé que otras carreras y en otros lugares, y creo que la UDELAR ha tenido un proceso muy importante de transformación curricular ya de muchos años antes que lo que hemos empezado en Argentina. Creo que es necesario hacer este planteo porque además en Argentina hoy nosotros tenemos una gran cantidad de carreras que han modificado su estructura curricular en medicina, sobre todo planteando las currículas innovadoras, con aprendizaje basado en problemas, con el ser humano, la vida, y todo el discurso que está hermoso y que nos emociona y nos hace llorar y nos sensibiliza, y cuando vamos a estudiar agarramos los mismos libros que estudiábamos cuando estudiábamos con los planes anteriores. Libros en donde cuando uno quiere estudiar medicina, termina convencido de que estudiar medicina es estudiar de los libros de clínica médica. Y los libros de clínica médica en realidad hablan de patologías, no hablan de procesos saludables ni de ciclos vitales, y hablan de patologías, además, que están circunscriptas a seres humanos con determinadas características. ¿Cuáles son? Son, en primer lugar, hombres, machos, de entre 18 y 65 años, de 1,80 m y 70 kilos. Soy claro con esto. Revisen sus libros, ojalá en Uruguay sea distinto y me lleve una sorpresa, ¿no? Pero en Argentina, los principales libros de referencia del aprendizaje de la clínica médica son libros de patologías, hombres económicamente activos y blancos. Porque todos esos libros tienen un apartadito que dice, en raza negra puede pasar esto, manteniendo esta categoría de raza que es más anterior al siglo XVI. No sé si soy claro. Entonces, esas matrices de pensamiento encuentran en las universidades hasta hoy mismo, las universidades ordenadas como están ordenadas, espacios extraordinarios para su producción y su reproducción. Hay que decir que también las universidades tienen espacios de resistencia, como nuestros organismos también se organizan, y como la misma vida se organiza en espacios de resistencia para poder intentar otras salidas, intentar otras búsquedas. Ahora, la manera hegemónica de ordenar nuestros pensamientos ha logrado ocultar y confundir los impactos en la salud de las comunidades que viven en territorios arrasados por el extractivismo a lo largo y ancho de nuestra región. Lo hacen porque nos imponen en nuestras estructuras de pensamiento la idea de que la única forma de poder explicar un problema de salud, en realidad de poder explicar una enfermedad, es a partir de un modelo de causa-efecto, que es un modelo de relación lineal, unicausal o multicausal, pero que niega la complejidad del proceso del ciclo vital.
Esos modelos de causa-efecto propios de la lógica positivista, insisto, del siglo XIX, ¿está?, son los que permiten ocultar ante nuestros propios ojos cómo se construyen los procesos que terminan emergiendo como la punta del iceberg, que es lo que nosotros en realidad vemos con suerte cuando estamos en un consultorio y viene un sujeto o una persona de una comunidad con algún problema de salud. En general, y esto lo plantea muy claramente Jaime Breil, nosotros vemos nada más que la punta del iceberg transformada en signos y síntomas en una persona, y no estamos preparados para ver todo lo que subyace abajo, que son los procesos de determinación social. La agroindustria, particularmente, que se instaló en nuestros territorios, la industria de transgénicos, que depende de agrotóxicos, en Uruguay, yo recuerdo cuando yo era más joven, o cuando yo era joven, que yo no sé si sigo haciéndolo, pero cuando yo era joven recuerdo haber estado por Uruguay alguna vez y haber visto los carteles en la década del 90 del siglo pasado, los carteles que decían Uruguay país verde, y que vendían, o país natural, Uruguay país natural. Y yo me maravillaba, estábamos, les hablo de principios de la década del 90 del siglo pasado, yo decía, wow, este es un país que vale la pena, mirá, todo verde, y en realidad era porque estaban anunciando las plantaciones de pino y eucalipto, que no son para nada bosques ni montes, son plantaciones demandantes de agrotóxicos y de agua en Uruguay, para transformar al Uruguay en el lugar donde le costase menos a la industria de la papelera poder garantizar su materia prima de cerca. Pero ninguno de nosotros imaginaba eso, ni sabía que eso tenía que ver con eso en los 90. Porque las papeleras vinieron muchos años después. Uno puede decir, fue una casualidad. Mira, qué casualidad. Justo nosotros nos estuvimos preparando 20 años, plantando en nuestros territorios pinos y eucalipto, que no tienen nada que ver con nuestra región, y que arrasaron con los montes nativos y que nos chuparon todo el agua. Y ahora pasó esto, mirá, pero éramos unos adelantados hace 20 años atrás. O en realidad tendremos que reconocer que hay alguien que ya sabía que este era el proyecto que había para transformar nuestros territorios en las áreas de sacrificio y decidió hacer dinero con ese proyecto. Y no fuimos justamente nosotros. Entonces, pero después nos hicieron creer que oponerse a la instalación de las industrias sucias en nuestros territorios era oponerse al progreso y al desarrollo de nuestros pueblos. Digo, esto es posible porque hay una estructura tecnocientífica que se sostiene y sostiene a este modelo en una relación recíproca, porque nuestras universidades en general también están cooptadas, en su gran mayoría los centros de formación de conocimiento y los centros de producción de conocimiento científico, están cooptados por los intereses económicos y políticos que se definen desde las corporaciones. Y entonces son los que definen cuánto dinero y cuánto presupuesto le van a aportar a las líneas de investigación, son los que definen qué líneas van a financiar. Y entonces nosotros, los investigadores, los científicos, los universitarios, los tipos que realmente la tenemos clara, terminamos ordenando y mirando únicamente, no lo que realmente necesita la comunidad y el pueblo, sino lo que necesitan los que van a financiar, porque no podemos quedarnos sin financiamiento porque de eso vivimos. Entonces, algunos lo hacemos con prismas más progres, otros menos progres, pero estamos todos ahí dentro de donde nos dicen que no nos podemos salir. Esto es lo que permite que se desarrolle como se desarrolla la nueva construcción de perfiles epidemiológicos en nuestra región, que es ignorada o que no es visibilizada por quienes trabajamos en salud en general. Yo hago una aclaración acá que quizás hubiera sido bueno hacerla al principio, porque Emilia me conoce de haber dado una clase, supongo, porque, por lo que dijo cuando me presentó, pero ustedes, el resto no. Yo tengo entre tantos tengo dos defectos. Uno, que utilizo mucho la ironía, el sarcasmo e incluso la caricatura. ¿Está? Vieron que la caricatura uno lo que hace es destacar algo así, exagerar algún rasgo para llamar la atención. Y el otro es que hablo bastante rápidamente. Entonces, lo aclaro ahora por las dudas, ¿no? Mucho de lo que yo digo puede estar siendo dicho en tono de sarcasmo o de ironía, por lo tanto, cada cosa que yo diga no la crean y después vayan a ver qué era ironía, qué era sarcasmo y qué era una afirmación, digamos, como para repetir en el examen. No sé si soy más o menos claro con esto. Hecha la aclaración, vamos entonces a lo que decía. En nuestros territorios, el avance de los perfiles epidemiológicos de mortalidad
propios del extractivismo se ha consolidado y se ha transformado en un patrón casi característico de nuestra región. Digo, nosotros tenemos desde la mitad de la década del 20 del siglo pasado en adelante un incremento de trastornos endócrinos, de neoplasias, de abortos espontáneos, de malformaciones congénitas, de enfermedades respiratorias que están, digamos, diagnosticadas, ¿no? Que no son ideas ni elucubraciones de algunos paranoicos, están diagnosticadas y evidenciadas ya por el propio sistema de salud, pero que no fueron asociadas por el sistema de salud con los procesos de transformación de los territorios a partir de la integración de los modelos de producción. Entonces, me parece importante ahí hacer un parate, porque los monocultivos, tanto de transgénicos dependientes de venenos en Argentina, maíz, soja, algodón, y como de árboles de pinos y eucaliptos en Uruguay, y también soja en Uruguay, porque nosotros, entre otras cosas, como Argentina, tuvimos la gran capacidad de exportarles los modelos dañinos y enfermantes también a los hermanos de Uruguay, a los hermanos de Paraguay, a los hermanos de Brasil y de Bolivia. Son muy buenos los argentinos en ese sentido. La mugre la contagiamos rápido, ahora le estamos mandando a algunos también en forma de personas a Uruguay, que son parte de esas cosas. Esto se corta después de la grabación, ¿no? Digo, pero estos monocultivos, acá tienen esa forma, en Ecuador tienen la forma de la floricultura y el banano, por ejemplo, del algodón y la caña en El Salvador, las piñas en Costa Rica, las paltas en Chile, para ir tomando algunos ejemplos, son todos expresiones de formas de organizar los territorios para transformarlos en mapas productivos, que además son altamente demandantes de tóxicos y de venenos, porque el monocultivo, como cualquier homogeneización, y esto lo sabemos quienes estudiamos ciencias de la salud, y si no lo sabemos, tenemos que volver a estudiar biología de primer año, ¿está? La vida solo es posible a partir de la diversidad. Y los sistemas inmunológicos necesitan de la diversidad para poder existir y estar saludable. No hay sistema inmunológico, no hay posibilidad de construir un sistema inmunológico saludable si no tenemos diversidad de células y de tejidos y de órganos donde podamos ir construyendo ese sistema inmunológico, digo, desde el intestino, el timo, el vaso, la médula ósea, las distintas características de las líneas celulares muestran que sin diversidad no hay sistema inmunológico. Y cuando perdemos diversidad, perdemos capacidad de defendernos. Lo mismo ocurre en los territorios. Cuando eliminamos la diversidad del territorio para implantar monocultivos de lo que sea, le quitamos capacidad de defensa. Por lo tanto, le exigimos a ese territorio mucho más de lo que el territorio puede dar. Y entonces se hace necesaria la incorporación externa, exógena, de venenos, de químicos, de elementos aditivos que no serían necesarios ni requeriríamos en el caso de que defendiésemos y cuidásemos la diversidad. En ese sentido, me parece importante plantear que nosotros, estos problemas de los que yo les hablaba, no son problemas específicos de una industria. Y ahí tenemos otro problema, los modelos de causa-efecto nos limitan. Los modelos de causa-efecto del positivismo, que también impregnaron las escuelas del derecho, entonces cuando uno quiere reclamar ante la justicia un daño en la salud por un modelo, la instalación de un modelo de producción dependiente de venenos o generador de mugre, de enfermedades, nos exigen que demostremos que a nosotros nos enfermó justo la partícula de veneno que eliminó el vecino que estaba al lado cuando fumigaba. Y si no podemos demostrar que la partícula de veneno que nos enfermó a nosotros fue justo esa, no hay relación causal para demostrar. Digo, eso es lo que tenemos que deconstruir. Eso es lo que los trabajadores de la salud tenemos la responsabilidad ética y moral de salir a plantear. Es una barbarie, es una falacia, no existe. La vida no funciona como dice el sistema positivista, la vida es otra cosa. Y además necesitamos empezar a plantear el incremento del riesgo que implica el desarrollo en nuestros territorios de este modelo de producción. Digo, las rupturas de diques de lixiviados en las minerías, las pérdidas de material radioactivo en ríos subterráneos del hidrofracking, las explosiones del hidrofracking, los derrames, se naturalizan. Hay una foto muy pero impactante de el Uruguay, de un campo lleno de vacas muertas. No sé si alguno de ustedes la vio alguna vez y conoce esa historia. Hubo una vez un avión fumigador que se rompe cuando está arriba de un campo y tira toda su carga
en un campo equivocado, no en el campo con sembradío, sino en el campo donde había ganado. Y a los días aparecen muertas todas las vacas. Hay una foto que ha recorrido el mundo de todas las vacas muertas en el campo en Uruguay, y por un accidente de un avión fumigador. Entonces, te lo presentan así, son accidentes, ¿está? O daños colaterales del progreso. De algo hay que morirse, alguno tiene que pagar el costo, y en realidad todo eso va configurando lo que nosotros hemos llamado la epidemiología del extractivismo. Para nosotros la clave para poder deconstruir toda esa falacia y poder desmontar esa lógica del pensamiento de la modernidad insustentable que ha colonizado nuestras cabezas, que ha anquilosado nuestra capacidad de análisis crítico, está en reconocer los procesos metabólicos de la interfaz sociedad-naturaleza. Y ese reconocimiento solo es posible desde una perspectiva mucho más amplia que la de los paradigmas hegemónicos del positivismo, que tiene que asumir la complejidad de los ciclos vitales y los procesos de salud de las personas en un contexto histórico, territorial, en el cual nos gestamos y nos desarrollamos. Entonces, necesitamos herramientas precisas, metodologías validadas, que nos permitan... Ahí está la foto, mirá, es así, esa es la foto. No sé quién la compartió, pero muchas gracias. Ni que lo hubiéramos calculado, arreglado esto antes. Digo, necesitábamos entonces poner en evidencia que los perfiles epidemiológicos se relacionan con los modos de producción y de reproducción social en todas sus dimensiones. Hacer esa relación es clave. Y en ese punto, desde nuestra mirada, se hace fundamental el encuentro entre la ecología política latinoamericana, el pensamiento ambiental latinoamericano y la salud colectiva. Ese encuentro, a partir de un diálogo complementario y enriquecedor, no un diálogo para ver quién tiene razón, quién es más importante, entonces le ponemos el apellido de ecología política latinoamericana, no, le ponemos el apellido de salud colectiva, no, digo, un diálogo natural, un diálogo de verdad, de la vida, donde no hay intención de sobreponernos al otro, sino de encontrarnos, aprender, reconocernos, reencontrarnos, aprender unos de otros y nutrirnos mutuamente. Ese diálogo, en donde la ecología política latinoamericana, que se fue construyendo como proyecto emancipador, buscando recuperar elementos de la tradición del pensamiento crítico, como una característica propia de nuestro hemisferio, que al mismo tiempo va intentando ser un referente para pensar las problemáticas de las relaciones de poder asociadas al uso de los bienes comunes y de los servicios ambientales del continente, por un lado, hace nacer una epistemología ambiental, al análisis de las nuevas configuraciones de poder en torno al conocimiento de la relación sociedad-naturaleza. Y entonces los estudios sobre la diversidad, la apropiación jurídico-política de la naturaleza, las temáticas relacionadas con el papel de los actores y los movimientos sociales que se van resistiendo a la implementación de estos proyectos basados en el extractivismo y la explicación de bienes comunes, o de conflictos socioambientales en territorios urbanos y rurales, son los que, desde nuestro punto de vista, se transforman en claves y en nutrientes de la ecología política latinoamericana. Y entonces, ante esta coyuntura, ante esta realidad, la posibilidad de pensar desde un pensamiento ambiental latinoamericano con fuerte referencia en la ecología política, las crisis que vamos viviendo, nos permite también repensar la crisis pandémica actual. O sea, pensando que el mundo ya no puede ser analizado, reconfigurado por los mismos que nos llevaron hasta este punto en el que estamos hoy, sino que tiene que empezar a reconstruirse y a repensarse y a repoblarse en nuestras cabezas primero y en nuestros cuerpos después, desde la lógica de la ética de la vida, promoviendo política pública que permita estimular el cuidado comunitario, las redes y los vínculos socioeconómicos que salen desde lo micro, desde lo cotidiano, estimulando las integraciones regionales, soberanas, que priorice la producción agroecológica, agroforestal, pesquera, campesina, urbana, de pequeña y mediana escala, entre otros puntos. Entonces, la capacidad de análisis crítico, sustentado en los modelos científicos rigurosos y permeables a los saberes de las propias comunidades, es lo que el campo de la salud colectiva le aporta al diálogo con la ecología política latinoamericana o el pensamiento ambiental latinoamericano, con herramientas como por ejemplo los modelos de la determinación social que proponen Breil, Almeida, Filo, entre otros. Y también esto le da un marco teórico necesario que nos permite comprender
estos procesos del metabolismo que yo les hablaba, también desde el Ecuador. Entonces, en esa perspectiva dialógica, en está impregnada por las epistemologías del sur y se propone recuperar e incorporar en los análisis tres categorías que son esenciales para comprender los procesos de salud de los ecosistemas como parte del metabolismo o como expresión del metabolismo sociedad-naturaleza. Estas tres categorías para nosotros esenciales son la categoría diversidad, la categoría tiempo y la categoría territorio. Porque es indiscutible, como venimos hablando, que sin diversidad no hay vida posible. Más allá de cómo la biotecnología hoy nos quiere hacer creer que no, en un laboratorio podemos arreglar, en realidad que la edición genómica va a resolver los problemas del mundo. Miren a dónde nos llevó la edición genómica y jugar a ser dioses con los genes. Hoy tenemos un virus que una de las dos teorías dice que nació en un laboratorio y la otra dice que nació en un criadero de cerdos, y lo cierto es que cualquiera de las dos habla de una modificación genética o por imposición desde un laboratorio o por transformación de los territorios naturales en el caso de y homogeneización, perdón, de la estructura genética de los cerdos en el caso de los criaderos de cerdos. Cualquiera de las dos nos está hablando de herramientas que se quieren erigir como hacedoras de vida en el laboratorio y en realidad lo que hacen es negar cualquier posibilidad de vida real. ¿Tá? Porque sin diversidad de estructura, de especies, la vida tanto humana, la vida en general, pero la vida humana en particular y las culturas no es posible. Sin diversidad cultural no es posible la vida en las sociedades. Entonces, para que estos diálogos que nosotros entendemos se den desde la diversidad, ¿tá? Y a partir de esos diálogos de la diversidad puedan reorganizarse las estructuras biológicas que nos hacen posible pensar en estructuras sociales y en nosotros como seres y como especie dentro de estos ecosistemas, necesitamos tiempo. Es una categoría que el modelo de pensamiento hegemónico de la modernidad insustentable, sobre todo desde este nuevo mercadocentrismo que se impuso en los últimos 40, 50 años, ¿tá? Nos ha negado, porque nos han hecho creer que el tiempo es oro. Nos han hecho creer que lo mejor que podemos hacer es saltarnos los pasos, es acelerar, es andar aceleradamente hacia ese futuro, que en realidad es un futuro que nunca aparece, no en el sentido de la utopía de Galeano, sino en el sentido de la imposibilidad de realizarlo y por lo tanto la permanente dependencia de quien nos ofrece o nos vende esa imagen de futuro que nos hacen desear. En ese sentido nosotros necesitamos y entendemos que la salud socioambiental tiene como uno de los elementos claves de su trabajo y de su desarrollo el reconstruir la categoría y la dimensión del tiempo como un elemento clave, porque los procesos de salud de las personas también requieren tiempo para poder gestarse, para poder construirse y expresarse. Y si nosotros no estamos preparados en nuestra formación para saber eso, cuando viene alguien con síntomas y signos específicos o inespecíficos a nuestros consultorios, nuestra primera acción es intentar tapar esos signos y síntomas, porque en eso radica la eficacia pragmática y la posibilidad de seguir teniendo ese cliente, digo, paciente, digo, sujeto con el que trabajemos. ¿Está? Entonces, me parece que tenemos que recuperar esta idea de que los seres humanos necesitamos reaprender de los ciclos de la naturaleza, que no son inmediatos, que maduran a lo largo del tiempo para poder expresarse, y además porque sin tiempo no hay metabolismo posible, no hay procesos posibles. Ahora, esa diversidad que requiere tiempo para dialogar, para poder expresarse, para poder ir a partir de procesos metabólicos reconstruyendo y reconstituyéndose, necesita de un territorio en donde ser. Sin territorio no se puede ser. Y entonces la categoría de territorio, creemos, es fundamental para comprender las desigualdades en los procesos de salud, enfermedad y muerte, es decir, en las formas de vivir, en las formas de sufrir y en las posibilidades de bienestar. Y es en el territorio donde se dan los procesos de producción y reproducción social junto con el metabolismo social de la naturaleza. Entonces son esos procesos los que van a construir la base de la determinación social de los perfiles de salud y enfermedad, como nos dice
Elis Borde en uno de sus trabajos. Ahora, ese territorio puede ser el territorio que pisamos y también son nuestros cuerpos, porque nuestros cuerpos son territorio. Y el proceso de extractivismo se sostiene, entre otras cosas, con la expropiación, que es lógica del extractivismo, de nuestros cuerpos de nosotros mismos. Nosotros hemos aceptado, sin haber sido consultados y sin habernos dado cuenta, hemos aceptado que se nos expropien nuestros cuerpos, hemos aceptado que se nos artificialicen nuestros cuerpos a partir de la imposición de modelos de cuerpos que en realidad nos proponen como horizonte el no envejecimiento, esa eternidad de juventud que algunas argentinas que buscan nacido en Uruguay cuando les quieren revisar un poco las cuentas acá, muestran como un gran logro, y en realidad, desde mi punto de vista, no es más que un signo, un elemento objetivo de su profunda estupidez. La negación del paso del tiempo, a partir de la negación de los signos y de los rastros que dejan nuestros cuerpos, el tiempo lógico de los procesos vitales, es una de las herramientas con las cuales el extractivismo, el colonialismo de la modernidad sustentable fue construyendo la posibilidad de que nuestras mentes y nuestras cabezas no adviertan a tiempo lo que significaba la transformación de nuestros territorios y nuestros bienes comunes en los procesos de enajenación y de construcción de nuevas dependencias de nuestros países y de nosotros. Entonces, sobre estas tres categorías, quizás estoy terminando, la salud socioambiental nos convoca a que repensemos hacia dónde queremos ir como sociedad, a construir una nueva territorialidad a partir de una discusión profunda de los modos de producción que sean abordados desde una perspectiva integral que incluya los análisis de los impactos en los cuerpos de los sujetos y de las comunidades. En estos tiempos de crisis pandémica, como los llamamos nosotros, que claramente, como dije antes, es antropogénica, en los que el extractivismo, no sé cómo era sido en Uruguay, pero en Argentina estábamos todos encerrados, pero el extractivismo era actividad esencial. Nosotros no podíamos movernos, pero los fumigadores podían fumigar, el fracking podía funcionar, la minería podía funcionar, y entonces vos no podías salir a la calle a defenderte cuando te arrasaban y te envenenaban, porque era ilegal, pero el que te envenenaba tenía legalidad. En estos momentos, yo vivo en Rosario, hace 9 meses que no podemos respirar porque están incendiando uno de los humedales de agua dulce más importantes del mundo, como son los humedales del delta del Paraná, que están siendo arrasados. Llevamos más de casi 300.000 hectáreas arrasadas en 9 meses frente a una de las costas del río Paraná. Entonces, en estos momentos, uno no puede cruzar hacia el río Paraná por el puente o por el túnel, pero pueden llegar a las islas las Caterpillar, las máquinas sembradoras y los convoyes de vacas para transformar los territorios de humedales en nuevas áreas del extractivismo agroindustrial. O se propone que la salida para la crisis de la pandemia que se genera por la alteración de un virus en condiciones de criaderos intensivos de animales, va a ser, en el caso de Argentina, transformarnos en el chiquero de China. Como seguramente habrán ustedes oído, que se quiere hacer en Argentina que seamos los nuevos productores de las pandemias, de la carne que van a comer los chinos. Entonces, en ese sentido, nosotros entendemos que las epistemologías del sur, que se nutren de los saberes de los pueblos originarios, campesinos, rurales y urbanos, para poder repensarse, para poder organizar las resistencias desde la diversidad, colectivamente abonadas y constructoras de modelos donde la participación comunitaria en estrategias de cuidado local, cooperativo y solidario debe ser la que estructure, o deben ser las que estructuren, porque son varias, por suerte son diversas las epistemologías del sur, las nuevas realidades. Entonces, nosotros entendemos que en esas nuevas realidades la agroecología tiene que dejar de ser un enunciado, tiene que transformarse en un eje transversal de la política pública, que garantice modos de producción agroecológica, territorios saludables, trabajo de calidad para campesinos rurales y urbanos, que garantice además alimentos que estimulen y aporten en un desarrollo de sujetos y sociedades saludables con sistemas inmunológicos que sean competentes, que tanto a nivel individual como colectivo nos garanticen poder hacer frente no al COVID-19, sino a cualquier elemento que pueda poner en riesgo nuestra integridad física y social y comunitaria. Y para eso nosotros entendemos que hay que reconocer la necesidad de reestructurar el modelo de construcción de ciencia que tenemos hasta ahora. Necesitamos avanzar en la construcción de una ciencia comprometida con las necesidades de los pueblos,
no de las corporaciones y de los gobiernos de turno, y para eso organizaciones como la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad de la Naturaleza de América Latina, entendemos, son organizaciones claves. Ella dice que la tiene un documento donde dice que el conocimiento científico y el tecnológico, en particular el que se desarrolla en un contexto reduccionista sin el debido control social, contribuyó a crear los problemas ambientales y de salud con alcances muchas veces catastróficos e irreversibles. Entonces, lo que se propone en la UXNAL es intentar construir una ciencia diferente, una ciencia que no sea como la que hoy se nos impuso, que puesta al servicio de la acumulación del capital y el ejercicio del poder, incluya el desarrollo de tecnologías con capacidad transformativa. Tenemos que tener una ciencia que se repiense desde el pensamiento ambiental latinoamericano. Una ciencia que empiece a construirse bajo el precepto de que es imprescindible que cualquier proceso de generación de conocimiento y cualquier aplicación de tecnologías o creación de tecnologías en una sociedad tiene que ser convalidado con licencia social, con licencia ambiental, tiene que ser el fruto de los legítimos procesos participativos que van a tener como eje no el lucro, no la necesidad de las corporaciones, sino el respeto por las culturas, por los territorios y por los mecanismos de decisión y los sistemas locales. La investigación científica para eso puede y debe ser conducida sobre una lógica de pluralismo, de estrategias, no hay una sola ciencia. ¿Está? Hay que rechazar a aquellas ciencias que se plantean descontextualizando, ¿está? Y hay que empezar a intentar construir desde la integración y la articulación de las dimensiones ecológicas, sociales y culturales de los pueblos. Estamos en eso. La verdad que creo que este curso es uno de los eslabones o uno de los nodos. Para hablar de cadenas hablemos de redes. Uno de los nodos de la red que se está construyendo en todos nuestros territorios. Creo que cada una y cada uno de nosotros al mismo tiempo estamos acá porque algo nos ha estimulado a dejar de pensar en nosotros mismos y empezar a pensarnos colectivamente. Y yo creo que esa es la salida. No sé si la voy a ver. Yo espero poder hacer algo para que mi hija tenga menos complicado que yo que el camino y la posibilidad de transitar un mundo donde valga la pena vivir. Primero, donde se pueda vivir, y en segundo lugar, donde vivir valga la pena, no a partir de una loca carrera de película futurista de Hollywood, sino a partir de la convicción de la necesidad de que la vida se siga abriendo paso, y como por ejemplo ha pasado cuando avanzó en Argentina el modelo agroindustrial de transgénicos dependientes de venenos. En un principio lo único que dejaron fueron los márgenes, fueron los espacios límites donde estaban los alambrados, y en esos márgenes, en esos espacios límites, es desde donde empezaron a nacer las hierbas resistentes a los venenos y a los paquetes tecnológicos. Desde esos márgenes se fueron construyendo, en primer lugar, las formas de organización y las formas de resistencia para la reexistencia de esas especies que querían ser eliminadas por el modelo biotecnológico de la modernidad insustentable que se implantó en nuestros territorios. Cuando se dieron cuenta, ya ni siquiera los márgenes dejaron, pero ya era tarde, porque esos márgenes que dejaron en un principio habían logrado meterse en los mismos campos, y habían avanzado hacia el centro de los campos y habían hecho ya prácticamente un problema todo el territorio nuevamente. Creo que nosotros hoy estamos en la necesidad, en la obligación, en la responsabilidad ética y moral de transformarnos en esas hierbas resistentes que desde los márgenes intentamos repensarnos para reconstruirnos y reexistir para que la vida pueda ser posible y que la salud deje de ser de una vez por todas un privilegio al que solo acceden los que pagan, y sea de verdad lo que dicen en todos esos libros de texto que nos han hecho estudiar y repetir en los exámenes sin ningún tipo de pensamiento crítico, que es un derecho. La única forma de pensar y de sentir la salud como derecho es que la salud deje de estar en manos de los cuidadores de la salud, que somos en realidad los mal arregladores de enfermedades, y pasa a estar en manos de las comunidades empoderadas a partir de las construcciones colectivas y la recuperación de los saberes de cada uno y de cada uno en las técnicas y en las éticas del cuidado. Muchísimas gracias y perdonen la extensión, que fue más de lo que había acordado. Gracias. Wow. Gracias, increíble.
La verdad que excelente, muchas gracias. Bueno, gracias, Damián. No sé si ya te tenés que ir corriendo para la otra actividad. Me quedé recontraestimulado, así que a esta velocidad creo que llego a la otra charla, digamos, pero me quedo un ratito, tal la otra ya empezó, así que Bueno, está ya genial. Entonces, arranca. quizás podemos aprovechar actividad en los subgrupos si alguien se quedó con algo como en el tintero para preguntarle puntualmente a Damián, porque no estamos seguras si se va a volver a conectar después para el plenario. Y también quería contarte, Damián, que acá no hay solamente estudiantes de medicina, hay también de humanidades y psicología, entonces también quizá algún término o algo que no se haya entendido, está bueno, capaz que sacarse de dudas. Perdón por eso de los términos, creo que me excedí, tendría que haber averiguado primero, digamos, cómo era la composición. Les pido perdón, hablé muy médico, pero eso es uno de los defectos que tenemos los médicos, ¿no? Hablamos solo para que nos entendamos entre nosotros y en realidad para que ni entre nosotros nos entendamos, entonces todos digamos, no, sí, cuánto que sabe, total, nadie entendió nada. Pero les pido perdón si he sido muy específico, cosas así. Ahí en el chat hay una compa que está preguntando sobre si hay bueno, yo ya sé que tenés textos escritos porque tuve la suerte de leer algunos, pero no sé si hay algún lugar donde te puedan leer A no ver, sé, suena contanos vos. raro esto de, ¿me pueden leer en? Tomen nota. No, tenemos, yo participé en el armado de un par de capítulos, de algunos libros y en algunos libros. Algunos de ellos están en la página nuestra de Salud Socioambiental, que es saludsocioambiental.net.ar, y ahí pueden bajarse gratis. Hay un libro que hicimos con el doctor Alejandro Balini, que es un hermano de la vida, donde analizamos los modos, cómo se transformaron los modos de enfermar y de morir en Argentina en la región agroindustrial, que se lo editamos el año pasado, que se llama así, Transformaciones en los modos de enfermar y de morir en la región agroindustrial de la Argentina. Ese lo pueden, para ver específicamente, ahí es más que nada una revisión bibliográfica sobre el impacto de los químicos en la salud humana, con algunos datos de los campamentos. Después, bueno, está el libro que compilamos del primer Congreso de Salud Socioambiental, de que hablaba Emilia más temprano, hicimos 5 ya, pero el primer Congreso de Salud Socioambiental pudimos transformarlo en un librito a las exposiciones, que se llama Recordar. Verán que me gusta mucho Eduardo Galeano, entonces en esto de, se llama Recordar, un ejercicio saludable, que son las memorias de ese primer congreso. Está también en la página nuestra para descargar el libro gratuitamente. Ese lo pueden comprar porque no lo editamos nosotros, pero bueno, estamos entre amigos acá y esto no va a salir de nosotros 1000, entonces pueden bajarlo sin que la editorial se entere. Digo, no, está para que pueden bajar. Y después yo escribí algunos capítulos en libros de otros compañeros y compañeras que pueden ir buscando, pero yo por ahí más que leerme, creo que tenía en la biografía un articulito que yo escribí hace ya bastantes años sobre ecología, economía y salud, creo que era el título que quedó. Ese fue como digamos, un bestseller mío, de esos que escribí cuando era joven y que pegó. Y hasta hoy parece actual. Eso es lo más loco. Y si no, sí, creo que más que leerme a mí, hay muchos compañeros, hay muchos referentes del pensamiento ambiental que vale la pena ir buscando y leyendo. Eh, eh, Fernanda Solís de Ecuador, por ejemplo, tiene muchas cosas. Adolfo Maldonado de la Clínica Ambiental del Ecuador también tiene cosas que en lo que es específico de salud y ambiente puede aportar bastante, ¿no? Bien, también mencionabas ahí la UXNAL también, que publica también, ¿no? La revista de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y Naturaleza, ¿es? Sí, sí, nosotros tenemos la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y Naturaleza de América Latina, UXNAL, UCC.
SNAM. Tiene una página que es uxnal.org, y ahí estamos publicando una revista científica que se llama Ciencia Digna, que tiene algunas características que tiene que tener para que nos reconozcan como revista científica, y otras características que tiene que tener para que sea de ciencia digna. Entonces intentamos hacer esa mixtura. Los invito a que la vean, se baja gratis desde el sitio de la UXNAL, la revista, y a que si quieren escribir artículos los pueden escribir. Estamos justo en este momento convocando a artículos para el segundo y el tercer número. Ahí está Emilia, es una genia, va poniendo todo lo que lo que yo digo a 10.000, Emilia lo pone ahí para que quede claro. Pueden buscarlo, ahí está muy bueno eso, sí. Bueno. También los podemos compartir en el Drive, en la carpeta de este módulo y del próximo, que hay varias cosas de esas que las vamos a proponer como bibliografía para el próximo encuentro que facilitamos nosotras, que es el de poblaciones en contexto de extractivismo en Uruguay. Ah, buenísimo. Bueno, yo ahí les puedo pasar, si quieren, Emilia me lo había pedido, lo claro, y yo le mandé algo muy rápido, así, y después me colgué. Pero ahora que me comprometió en público, puedo pasarles algunos de los textos de los capítulos que escribí para libros de otras personas que quizás no los van a encontrar si no se compran el libro. Se los puedo pasar como en un Word, un PDF, para que los puedan tener ahí, sobre todo ese de extractivismo, ¿no? En eso podemos hacer algunos aportes. Sí, sirve. Bueno, además, igual ya que pedimos bibliografía, ojalá todo el mundo haya leído lo que estaba propuesto para leer para hoy, ¿no? Esa era un poco la idea, me dijeron a mí cuando me invitaron. Bueno, ahora se verá en la instancia de subgrupos a ver cómo son los intercambios. Pero nada, muchísimas gracias de nuevo. No sé si alguien más quiere como comentar algo, preguntar algo, decir alguna cosa. Estaría bueno para... Bueno, yo les agradezco enormemente, en serio, a Emilia, a Sofía, a los compañeros y compañeras que hicieron posible esta participación y que están sosteniendo este curso. Les agradezco en serio, quedo a disposición para lo que pueda. Si puedo conectarme, me conecto, no lo aseguro, porque bueno, estoy desfasado en una hora con todas las cosas, pero quedo a disposición. Les pido 1000 disculpas por no poder quedarme todo el tiro hoy, como había sido el compromiso que asumí originalmente. Y quedo ahí atento a lo que vayan diciendo que uno pueda aportar, incluso repercusiones que pueda dar para después, me las pueden hacer llegar y vemos lo que sirve. Y ya saben que cuando la cosa sea presencial, también puedo ir, no hay ningún problema. Abelo. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Si te reconectás, estamos acá. Dale, Gracias. abrazo enorme. Chao, chao, gracias. Oye, muchísimas gracias. Bueno, además, no sé si de verdad nadie tiene ninguna duda así puntual. Antes de ir a los subgrupos, la idea ahora es compartir lo que respondimos individualmente, las damos sobre nuestras prácticas en salud y la relación que tengan o no con o sea, los problemas de salud que abordamos en nuestras prácticas, si tienen relación o no con las formas de producción y de reproducir la vida. Y la última pregunta de si tenemos herramientas y cuáles para lograr abordajes transdisciplinarios en salud. Esas eran como las preguntitas pensadas primero a nivel individual y ahora para compartir en subgrupos. Y también estaría bueno que se traten de diluir, pero también puntualizar y traer al plenario las dudas o los aportes concretos que encontraron en los textos, las cosas que no les sonaron, con las que no estamos de acuerdo también. Y bueno, eso, y también ahora podemos agregar los aportes o las dudas que nos haya generado la intervención de Damián. No sé cuánto tiempo es bien que tenemos para el trabajo en subgrupos.